Los Nefilim, la verdad de Goliat y 31 cosas de David y Goliat, historia bíblica. El enfrentamiento que, según la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento, tuvieron David y Goliat hace más de 3000 años, es el símbolo de los combates en los que los débiles vencen a los fuertes. Goliat era un gigante de casi 3 metros, armado con espada, lanza y jabalina, y David un delgado y joven pastor de ovejas, que sin embargo salió victorioso abatiendo al coloso con una piedra lanzada con su honda. ¿Quién era Goliat? ¿Cuál fue su origen? ¿Cuánto medía? ¿Cómo fueron las circunstancias de su combate con David? ¿Era Goliat un Nefilim? ¿Padecía Goliat de gigantismo? ¿Un muchacho puede matar a un hombre gigantesco de una pedrada lanzada con una honda? En este video encontrarás las respuestas a estas y otras interesantes preguntas sobre el icónico duelo entre David y Goliat. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Goliat fue un gigante filisteo, célebre por su combate con David. Según los libros de Samuel y los libros de las crónicas de la Biblia hebrea y del Antiguo Testamento, Goliat fue un guerrero gigante filisteo que protagonizó un combate con David, futuro rey de Israel. David, mucho más pequeño de tamaño, mató al gigantesco Goliat, y desde la antigüedad, el episodio bíblico es utilizado para simbolizar las situaciones de desequilibrio en las que alguien visiblemente más débil vence a un adversario más grande y aparentemente más fuerte. Goliat era descendiente de Rafa, una estirpe de gigantes oriunda de Gat, una de las 5 antiguas ciudades-estado filisteas. Recientes evidencias arqueológicas señalan que incluso si tal linaje de gigantes es ficticio, el nombre de Goliat sí existió en el área donde se desarrollaron los acontecimientos bíblicos. Número 2. Goliat era uno de los 4 enormes hijos de un hombre llamado Rafa. Goliat procedía de Gat, una ciudad-estado situada en el noroeste del área controlada por los filisteos. Estos fueron un pueblo del Bronce reciente, de origen incierto, que se asentó en la costa suroeste de Canaán, desde la actual Franja de Gaza hasta cerca de Tel Aviv, Israel. De manera general se cree que el nombre Goliat está vinculado con el asirio babilónico Gusalí, que significa correr, entendiéndose también como destructor. Más recientemente, los especialistas en etimología lo han relacionado con la voz indoeuropea, al-yates. Goliat es tenido como uno de los 4 gigantescos hijos de un hombre llamado Rafa o Rapa, tradicionalmente asociados con la legendaria raza de gigantes denominada Nefilim. Número 3. Goliat utilizaba en batalla una pesada armadura hecha con escamas de bronce. Según la tradición, la estatura de Goliat era de casi 3 metros y no tenía comparación como guerrero, siendo la espada, la jabalina y la lanza sus armas personales. Se afirma que el asta de su lanza era tan gruesa que podía compararse con el rodillo de un tejedor y su punta estaba hecha de hierro. Su enorme tamaño y descomunal fuerza le daba una gran ventaja sobre sus adversarios, aparte de que su armamento de hierro le otorgaba una notoria ventaja sobre los israelitas, quienes aún no tenían armas metálicas. Su atuendo de batalla estaba formado por un casco de bronce, grebas de bronce para proteger las piernas y una armadura que pesaba 50 kilos, hecha con escamas del mismo metal. Número 4. Según la tradición, Goliat mató a los 2 hijos de Elí. Se sabe muy poco sobre las hazañas de Goliat antes de su combate con David, pero es de suponer que poseía un historial de combate y de guerra impresionante. La tradición rabínica lo señala como el combatiente filisteo que capturó el Arca de la Alianza, en la misma batalla en la que perdieron la vida los 2 hijos de Elí, el sacerdote del templo. En el primer libro de Samuel se señala: pelearon pues los filisteos, Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Goliat también es mencionado como muy devoto a Dagón, el dios filisteo. Número 5. ¿Qué tan grande era Goliat? Existen ciertas discrepancias entre las fuentes antiguas respecto a la talla de Goliat. Según los documentos de mayor antigüedad, los rollos del Mar Muerto de Samuel,
del primer siglo antes de Cristo, los textos del historiador judeo-romano del primer siglo de la era común, Flavio Josefo, y manuscritos de la Septuaginta, la estatura de Goliat era de 4 codos y 1 palmo, equivalentes a 2 metros y 6 centímetros. En cambio, según el texto masorético, una versión hebraica de los libros canónicos del judaísmo, preparada entre los siglos 6 y 10 de la era común, la talla del gigante era de 6 codos y 1 palmo, equivalentes a 2,97 metros. Número 6. ¿Goliat era de los Nefilim? Se ha especulado que quizá Goliat era un descendiente de los Nefilim. Estos son unos enigmáticos personajes de la Biblia hebrea, descritos en el libro de los vigilantes del libro de Enoc. Según Enoc, los Nefilim eran seres gigantescos, engendrados con mujeres humanas, por los ángeles caídos después de ser expulsados del cielo por sus pecados. Otros gigantes de tiempos bíblicos fueron los que dijeron haber visto unos espías enviados por Moisés a la tierra de Canaán. Según el libro de los Números, los espías del patriarca relataron que parecían del tamaño de unos saltamontes, al lado de los gigantes que vieron. Número 7. El primer libro de Samuel narra la batalla entre los israelitas y los filisteos. Según el primer libro de Samuel, durante el reinado del rey Saúl, un ejército filisteo llegó a la tierra de Judá para guerrear contra los israelitas. El ejército israelita al mando de Saúl acampó en una colina, mientras que el de sus adversarios lo hizo en una elevación opuesta. En el texto se relata así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado. Israel contaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Número 8. Goliat surgió de entre el ejército filisteo y se acercó a los israelitas. Con los dos ejércitos en orden de batalla, surgió del lado filisteo un gigante impresionante, fuertemente armado, protegido con casco, armadura y grebas, acompañado de un escudero. Así se relata en el primer libro de Samuel. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía una altura de 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Número 9. Goliat lanzó un singular desafío. Goliat se colocó entre los dos ejércitos y lanzó a los israelitas un desafío singular, una pelea entre dos guerreros cuyo resultado decidiría cuál pueblo sería el vencedor. Si él ganaba, los israelitas se convertirían en súbditos de los filisteos. Si vencía el guerrero designado por Israel, sucedería lo contrario. En el primer libro de Samuel se narra así: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Número 10. Los israelitas quedaron profundamente turbados por el desafío. El reto del filisteo sorprendió y turbó a los israelitas, y no era para menos, por el gran tamaño del combatiente enemigo y la superioridad de sus armas. El primer libro de Samuel lo refiere así: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Número 11. Goliat lanzó su reto a los israelitas durante 40 días, 2 veces al día. David era el menor de 4 hermanos y no estaba en el ejército de Saúl, ya que debía ayudar a su padre a apacentar el ganado. Entretanto, durante 40 días, por la mañana y por la tarde, Goliat desafió a los israelitas, burlándose de ellos y de su Dios, pero ningún contrincante se atrevía a aceptar el reto del gigante filisteo. Así se relata en el primer libro de Samuel, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los hombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama, y David era el menor,
Siguieron, pues, los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl, para apacentar a las ovejas de su padre en Belén. Venía, pues, aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Número 12. David fue enviado por su padre al campamento de Saúl, con alimentos para sus 3 hijos y el ejército. La preocupación del padre de David no era que su hijo menor pudiera aceptar un desafío abiertamente desigual, lanzado por un gigante filisteo, sino que sus otros 3 hijos y el ejército de Saúl estuvieran bien abastecidos, y envió al pequeño al campamento israelita con provisiones. De acuerdo con el primer libro de Samuel, y dijo Isaí a David su hijo: «Toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están bien, y toma prendas de ellos». Número 13. David llegó al campo de batalla cuando los ejércitos se organizaban para combatir. Al día siguiente, el joven David salió por la mañana hacia el campamento israelita, dejando su ganado al cuidado de un guarda, y siguiendo las instrucciones de su padre. Lo primero que hizo fue interesarse por sus hermanos. En el primer libro de Samuel se relata así: «Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó, pues, David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien». Número 14. David escuchó el desafío de Goliat y palpó el temor de los israelitas. David escuchó al gigante filisteo lanzar su reto a los israelitas y percibió el miedo de sus compatriotas por el desigual desafío planteado. El temor de los soldados de Saúl era acrecentado porque seguramente el gigante estaba motivado por generosas recompensas ofrecidas por su rey. Así se señala en el primer libro de Samuel. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos, y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Número 15. David consideró que Goliat ofendía al Dios de Israel con su desafío. El desafío del filisteo molestó profundamente a David, quien lo consideró una provocación a su Dios. Así lo relata el primer libro de Samuel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo, incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: Así se hará al hombre que le venciere. Número 16. David tuvo una disputa con su hermano Eliab. Las palabras de David molestaron a su hermano Eliab, quien lo acusó de haber abandonado las ovejas del rebaño familiar para ir a presenciar la batalla. David quedó sorprendido por las palabras de Eliab. En el primer libro de Samuel se relata así: Y oyéndole hablar a Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Número 17. Saúl en principio descartó a David como rival para Goliat. Las palabras de David llegaron a oídos del rey Saúl, quien lo hizo llevar a su presencia, y sorprendido por lo joven que era, en principio lo descartó como un rival apto para el gigante filisteo. Según el primer libro de Samuel, fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David:
No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Número 18. David le dijo a Saúl que podía matar a Goliat como a una fiera más de las que atacaban a sus ovejas. David defendió su aptitud ante su rey, diciéndole que estaba acostumbrado a matar a los leones y los osos que atacaban a los corderos de sus rebaños, y comparó a Goliat con una fiera a la que había que liquidar por su provocación al Dios y al ejército israelita, de acuerdo con el primer libro de Samuel. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo, incircunciso, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Número 9. David manifestó su fe en su Dios, y Saúl lo envió a enfrentar a Goliat. David manifestó su confianza y fe en que el Dios de Israel lo ayudaría en el combate para él que se había ofrecido, y Saúl lo envió a combatir, vistiéndolo con sus propias ropas. El primer libro de Samuel lo describe así. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Número 20. David prefirió enfrentar a Goliat con su honda. David se sintió incómodo con la espada y la armadura que le dieron para enfrentar a Goliat, porque nunca las había utilizado, y prefirió combatir con su honda y 5 piedras que seleccionó en ese momento. Según el relato del primer libro de Samuel, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David alejó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Número 21. Goliat no podía creer que los israelitas habían enviado a un muchacho a combatirlo. Goliat se sintió ofendido al ver que los israelitas enviaban a enfrentarlo a un endeble muchacho aparentemente desarmado, y le prometió convertirlo en carne para las fieras. El primer libro de Samuel señala: Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: Soy yo perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo, y a las bestias del campo. Número 22. David no se dejó intimidar por Goliat. David no solo no se atemorizó ante las palabras con las que su colosal enemigo quería intimidarlo, sino que demostró ser un talentoso adversario en la guerra psicológica que se produjo antes del enfrentamiento, en el que uno de los dos moriría. El primer libro de Samuel relata: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Número 23. David le dijo a Goliat que el Dios de Israel no necesitaba las armas de los hombres para vencer. David continuó su diálogo mortal con el gigante asegurándole que lo mataría, porque así lo había dispuesto ya el Dios de Israel. En el primer libro de Samuel se relata: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Número 24. Goliat cayó abatido de una pedrada en la frente. El primer libro de Samuel narra así la muerte del gigante. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra,
e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Número 25. Goliat fue decapitado con su propia espada. David no había querido llevar la espada ofrecida por Saúl porque le incomodaba, pero no la necesitó para apropiarse del gran trofeo de guerra de su vida, la cabeza de Goliat. Según el primer libro de Samuel, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Número 26. Los israelitas persiguieron a los filisteos hasta derrotarlos. La sorpresiva muerte de su guerrero supuestamente invencible conmocionó a los filisteos, quienes fueron perseguidos en su estampida por los israelitas. El primer libro de Samuel lo relata así. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim, hasta Gat y Ecrón. Número 27. David llevó la cabeza de Goliat a Jerusalén. El primer libro de Samuel señala, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, y saquearon su campamento, y David tomó la cabeza del filisteo, y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Número 28. Saúl ni siquiera sabía quién era David. Cuando David salió al encuentro de Goliat con el visto bueno de Saúl, el rey de los israelitas no sabía quién era el valiente muchacho, y le pidió a Abner, general de su ejército, que lo averiguara. Según el primer libro de Samuel, y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, «Abner, ¿de quién es hijo ese joven?» Y Abner respondió, «Vive tu alma, oh rey, que no lo sé». Y el rey dijo, «Pregunta de quién es hijo ese joven». Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, «Muchacho, ¿de quién eres hijo?» Y David respondió, «Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén». Número 29. La victoria sobre Goliat lanzó al estrellato a David. Tras matar a Goliat, David se convirtió en un respetado jefe guerrero por derecho propio y forjó una alianza militar con Saúl para unificar las tribus de Israel, aunque los celos del rey los separarían. Después de que Saúl se quitó la vida tras perder su reino en la batalla del monte Gilboa frente a los filisteos, David se constituyó en el principal líder de los israelitas y eventualmente se convirtió en el primer rey de Judá. Número 30. ¿Padecía Goliat de gigantismo? Más allá de si Goliat medía 2 o 3 metros, su estatura fuera de lo normal pudo haberse debido a la enfermedad del gigantismo, un crecimiento anormalmente grande del cuerpo humano, por un trastorno de funcionamiento de la glándula hipófisis, que genera un exceso, la hormona somatotropina. Uno de los casos más célebres fue el de Anna Haining Bates, una canadiense del siglo XIX que medía 2,27 metros. Esta afección provoca trastornos de visión, por lo que si Goliat padecía de gigantismo, quizá no siquiera vio el proyectil que lo mató. Número 31. ¿Qué tanta tecnología tenía la honda de David? Cálculos basados en la física han permitido establecer que la honda de David, siendo una tecnología manual y sencilla, era perfectamente mortal. Todo depende del peso de la piedra que se pone en la honda y de su radio de giro y velocidad. Si la piedra utilizada por David fue de unos 20 gramos, este pudo haberle dado 5 vueltas por segundo en un radio de giro de 60 centímetros. Un disparo hecho por un hábil lanzador, como se supone que lo era el pastorcillo israelita, pudo haber impactado a una velocidad de 34 metros por segundo en una distancia de 35 metros. David alcanzó a Goliat con el equivalente a una bala calibre 45, más que suficiente para matar a un hombre de la corpulencia del filisteo. La épica victoria de David sobre Goliat sigue siendo icónica 3 milenios después, porque el triunfo del débil frente al fuerte es fascinante para la condición humana. Ningún combate lo ha simbolizado mejor. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de los Nefilim, la verdad de Goliat, y 31 cosas de David y Goliat, la historia bíblica. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda,
Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.